Dios les bendiga, bienvenidos. La serie que estamos desarrollando es En busca de los propósitos divinos, que hoy nos brinda la clase sobre las normas morales de la Iglesia. La introducción nos dice cómo Dios siempre unirá la enseñanza con los efectos prácticos que ésta produzca en la conducta para andar como es digno. De hecho, Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, en todas sus cartas amonesta a los cristianos a no practicar las cosas que ofenden al Señor. No hay manera en que las virtudes cristianas se puedan combinar con los vicios de la carne, del mundo o de Satanás. El don que Jesús le otorgó a la Iglesia, la gracia, es superior al que le fue dado al pueblo de Israel, la ley. Efesios 4, del 1 al 3 nos enumera 8 virtudes del andar del cristiano. Una es andar como es digna del llamamiento. La otra, el número 2, andar con toda humildad. 3, tener mansedumbre. 4, soportar a los hermanos. 5, hacer las cosas con paciencia. 6, tener amor hacia otros. 7, estar prestos para hacer el bien. Y 8, mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así vamos a nuestro primer punto, que dice: un deber de todo cristiano, despojarse del viejo hombre. Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Muchos gentiles, cuando Pablo escribió esta carta, abrazaron el evangelio en Éfeso, pero no estaban viviendo conforme a las normas cristianas. Empezaron a volverse a las prácticas que tuvieron como inconversos. Así que se requería de una fuerte amonestación para que los efesios, y ahora nosotros, se mantuvieran como verdaderos cristianos, sin participar en los vicios en que la mayoría, si no todos, habían vivido. En los versos del 17 al 19 se nombra en qué habían andado. 1, dice: en la vanidad de su mente. 2, con el entendimiento entenebrecido. 3, ajenos de la vida de Dios. 4, ignorantes de las cosas de Dios. 5, con el corazón duro. 6, perdieron, dice, toda sensibilidad, toda vergüenza. 7, entregados a la lascivia. Y 8, cometiendo con avidez toda clase de impureza. Verso 21, continúa Pablo y dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, les debiera haber hecho mejorar sus vidas, o nos hubiera hecho mejorar nuestras vidas. Pablo lo lleva a tomar una acción en el verso 22 cuando dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo ve al cristiano como un ser totalmente distinto al que fue antes, y así debiera de ser, una nueva criatura, nos dice 2 de Corintios 5:17. Con esta base, la exhortación es: si las personas no habían cambiado su forma de ser, o creyentes que se estaban envolviendo a hacer lo que antes hacía, necesitan despojarse del viejo hombre porque está viciado. Eso significa dañada o corrompida la voluntad de su carne y de los pensamientos. Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Punto B. Dice: vestirse del nuevo. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una vez el cristiano se ha despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, debe renovar su mente. De nada sirve que una persona deje de hacer cosas malas si en su mente está la intención de volverlas a hacer. La importancia que tiene la mente en todo el funcionamiento y destino de la persona se nota
en cómo en algunos pasajes de la Biblia se le asocia con el corazón. La mente y el corazón vienen a ser sinónimos porque representan el asiento de las emociones, sentimientos, inclinaciones y decisiones. Nadie puede vivir una vida cristiana agradable a Dios si no mantiene una mente renovada. Lo que hay en ella, tarde que temprano, aparecerá en su conducta. El carácter de una persona, su manera de hablar, de actuar, sus prioridades y relaciones humanas son consecuencia de lo que tiene en su mente. Por eso la palabra de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El corazón no puede estar vacío, o lo ocupa el bien o lo controla el mal. La santidad y el pecado se excluyen mutuamente, son irreconciliables. Verso 24, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuestra primera pregunta. La manera de ser una persona es consecuencia de lo que hay y hay dos espacios para que usted lo complete. Punto 2. Vicios que deben ser evitados: la mentira y el enojo. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este verso comienza diciendo por lo cual, es decir, de acuerdo con lo que se nos ha dicho anteriormente, en el verso 22, despojarse del viejo hombre, en el verso 23, vestirse del nuevo hombre. Ahora en el 25 nos dice vamos a desechar la mentira. La mentira se origina en Satanás, ya que es el padre de toda mentira, nos dice Juan 8:44. Y es pecado aún las verdades a medias, y los que la practican, dice, están destinados al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. No basta con abstenerse de mentir, se debe de decir la verdad. Zacarías 8:16. Porque somos miembros los unos de los otros, no solo de Cristo. Romanos 12:5. Verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si manifestamos la emoción de la ira por un momento justo para expresarla, el apóstol nos dice que nos aseguremos que no sea la clase de ira que es pecaminosa, que no nos lleve a pecar, y que no se extienda tanto que dé oportunidad al diablo para tentarnos. Punto B. No hay que dar lugar al diablo. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Quien cede a la carne abre la puerta al mundo y al diablo. Quien cede al mundo pone a disposición del diablo toda su carnalidad. Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad. Sobrio se refiere al control que uno hace de sus pasiones y deseos. Y velad no solo se refiere a la oración, sino al discernimiento que se requiere para identificar los peligros y las tentaciones que pueden surgir. Mateo 26:41 dice, la noche que fue aprendido el Señor le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No fue suficiente con la oración, también les dijo que velaran. Esto es, que fueran cuerdos y prudentes. Santiago 4:7 nos agrega, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El sometimiento del creyente a Dios es la base del triunfo en contra de los ataques del diablo.
Someterse significa ser obedientes y tener la disposición de agradarle hasta en los más mínimos detalles. Y no darle lugar al diablo, verso 27, significa no entrar en su territorio y no abrir ninguna rendija que le conceda la oportunidad de penetrar como un mal pensamiento, un mal deseo, una mala inclinación, una mala palabra o una mala acción. Segunda pregunta, ¿cuáles son los vicios que deben ser erradicados? Punto 3. No hay que contristar al Espíritu Santo, lo que se debe quitar del cristiano, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Toda acción que sea contraria a la voluntad de Dios contrista al Espíritu Santo, que ha hecho de cada creyente su morada para gloria de Dios y espera ser atendido con la dignidad que le corresponde. Hay quienes piensan equivocadamente que contristar al Espíritu Santo es no dejar que se manifieste en la iglesia o no permitir que se hablen lenguas o se profetice en el culto. Esa situación la trató el apóstol Pablo cuando dijo: no apaguéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. El Espíritu Santo es muy sensible al trato que nosotros los creyentes le damos. Se habla del pecado de resistir al Espíritu Santo en Hechos 7:51. También de hacer afrenta al Espíritu de gracia en Hebreos 10:29. O de blasfemarlo en Mateo 12, del 31 al 32. También de hacerlo enojar, Isaías 63:10. O de mentirle, recuerdan a Ananías y Zafira en Hechos 5, 3 al 4, o de apagarlo, Primera de Tesalonicenses 5:19. Por todo esto es lógico lo que Pablo dice en el verso 31. Va estrechamente ligado con el verso 30, todas las cosas señaladas en el verso 31 de contristar al Espíritu Santo. Es imposible que donde haya amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, no se ofenda al Espíritu Santo cuando Él es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, refiriéndose a fidelidad, mansedumbre y templanza, Gálatas 5, 22, 23. Así que debemos pensar qué fruto estamos manifestando. Punto B. ¿Cómo debe ser el creyente o el cristiano? Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El tema de revestirse, al igual que el de despojarse, ha tomado bastante de nuestro estudio. Esto por su importancia. La vida cristiana no es solo observar una lista de prohibiciones, es también de fomentar virtudes cristianas que conviertan a la iglesia en un modelo a lo que deben ser las relaciones humanas. Sed benignos, el verbo sed significa en este caso sigan demostrando, y benigno se refiere a alguien cuya esencia está predispuesta al bien. Misericordiosos, sean de corazón tierno, de trato compasivo, indiferentemente a los méritos de la otra persona, más bien en base a la expiación de Cristo en nosotros, perdonándonos unos a otros, perdonándonos porque fuimos perdonados por Cristo, así como el amor de Dios produce nuestro amor. El verso 5:1 nos dice de Efesios que seamos imitadores de Dios como hijos amados. No hay mejor regla para nuestras relaciones interpersonales que seguir el ejemplo de nuestro Dios. Que en nuestras decisiones nos hagamos la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar?
Nuestra tercera pregunta: ¿cómo se contrista al Espíritu Santo? Así vamos a nuestra reflexión, que dice cómo el capítulo 4 de Efesios nos ha presentado la marcada diferencia entre lo que es un inconverso de un creyente. Estilos de vida completamente opuestos, uno excluye al otro. Pablo denominó al estilo de vida del inconverso como el hombre viejo, viciado a toda clase de pecados, pero cuando la persona se rinde a Cristo, este hombre viejo es puesto de lado y surge el nuevo, manifestando las características de Cristo, y quien tiene a Dios en su corazón lo reflejará en sus hechos y en su carácter. Nuestra invitación en Isaías 1:18 nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Segunda de Pedro continúa 1:10 diciendo: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Para la próxima semana tendremos la armadura del cristiano.